El gobierno piensa que en los próximos meses puede reactivar la economía desde dos lugares, que no tienen nada que ver con el desarrollo, con el valor agregado. Uno es la construcción y otro es el campo. En la construcción, para comprar propiedades, para hacer algo privado, tenés el problema que te acaba de demostrar Darío. Para hacerlo público, hace 8 meses que el gobierno no mueve un tornillo. Es decir, tiene una enorme falta de eficacia para llevar adelante obra pública. ¿Sí? Hoy salió una nota en Clarín donde lo destruían al gobierno porque no está haciendo obra pública. Así que tiene que haber un enorme optimismo, casi una fe ciega, para pensar que de ahora en más el gobierno va a ser eficiente. De todas maneras, no tiene valor agregado, no tiene una reproducción de empleo muy grande. En el otro tema, en el tema del campo, el problema es que si vos solamente le ayudás a 10.000 grandes productores y los otros están jodidos, entonces la mayor parte de la población no va a mejorar. Digo, uno de los grandes problemas que tenemos hoy son lo que se llaman las economías regionales, que es todo lo que está fuera de la pampa húmeda. Digo, vos sacás los 4 grandes granos, ¿no, Darío? Y el ganado, y el resto es economía regional. El resto está mucho peor. De hecho, a ver, primero, de las 4 grandes entidades que eran de la mesa de enlace, 2 están enojadísimas con el gobierno, que son la Federación Agraria, que agrupa a los más chicos, y Craques, de donde viene Ricardo Buriaile, que hoy estaba Dardo Chiesa criticando, no tanto a Ricardo Buriaile, porque tiene cercanía y dijo, lo conozco hace mucho, pero sí mucho a la Secretaría de Comercio, que es la que, bueno, imposibilita que el campo mejore. Pero las economías regionales, que eran parte de la campaña de Mauricio Macri, hablaba mucho de eso, están todas peor, o aunque sea diciendo, nosotros si el consumo interno se cae, no podemos mejorar. ¿Por qué? Porque dependen básicamente del consumo interno. ¿Cuáles son? Vamos a verlas, Charlie. Por ahí algunas, ¿no? De las que vamos a mostrar, de las que vamos a hablar. Esto lo decía el Centro de Economía Política el otro día, por ejemplo. Lácteos, porcinos, vinos, yerba y frutas dicen que están en situación caótica, muchísimo peor. Lácteos, ya lo vimos, ya estuvimos hablando mucho, manteca, leche y demás. Porcinos, lo decías el otro día también. Claro, al subir mucho el precio del maíz, ¿de qué se alimentan los chanchos? Se alimentan del maíz. Sí. El chancho es el valor agregado del maíz. Dice que está mucho peor, que ese es el principal problema, y aparte se está hablando de la importación. Con los pollos en Entre Ríos pasa lo mismo. Yo se lo pregunté en su momento a Gustavo Bordet, el gobernador de Entre Ríos, si efectivamente la producción de pollo estaba peor por el aumento del maíz a precio internacional y en otro contexto, no los productores de pollo, la suba del combustible. La suba del combustible, claro. Y la verdad que ese problema lo genera. Y lo más impactante de todo, porque uno recuerda a Miguel Pichetto diciendo que él perdió la elección en Río Negro por culpa de Kicillof, que no había desarrollado bien el tema de las economías regionales. Fue una de las promesas de campaña. Era un del gobierno. Tenía un sport radial. ¿Era uno de los problemas a solucionar? Sí, claro. El tema de los vinos también. O sea, aclaremos, la economía regional venían mal. Ahora empeoraron. Pero claro, eso es lo que a mí me llama la atención. ¿Cómo vos mantenés todos los defectos y ninguna de las virtudes del gobierno anterior? No, claro. El tema de la yerba y las frutas pasa lo mismo. Sobre todo, bueno, yerba es mucho consumo interno. Y mucho de lo que pasó estos meses, vamos a escuchar, ustedes lo decían, venían mal, en algunos casos venían quejándose, venían reclamando, venían teniendo igual, ojo, porque en el último año tenían conversaciones seguidas en el Ministerio de Hacienda, pero hoy decía un productor lácteo sobre qué pasó estos meses y por qué es tan peor. Vamos a escucharlo un minuto. A nosotros la quita de las retenciones nos golpeó mucho. Es el insumo principal de cualquiera que quiera generar un poco de valor agregado. Así como un precio en la soja o en el maíz elevado es muy rentable para el productor agropecuario, para el que tiene tambos, y en esto me incluyo porque yo aparte de tener una planta de elaboradora de quesos, tengo un tambo. Para los que tienen tambo y para los que hacen cría, la verdad que el maíz se ha transformado en un costo altísimo. Hoy más o menos se está acomodando, pero la mayoría, o al menos en la zona sur de Santa Fe, la mayoría de los alquileres son en kilos de soja. Entonces una soja que antes estaba en 1.800, que se haya ido a 4.000, te afecta directamente sobre los costos y es complicado. A ver, nosotros hablábamos en la campaña que bueno, que venían a gobernar para los ricos, que por lo tanto iba a bajar el consumo, que iba a haber más desempleo y qué sé yo. Hace un par de meses que empezamos a explicarles que no es solamente eso, que es mala praxis,
que es no saber de economía, porque las economías regionales son gente que tiene campos y que tiene mucho invertido ahí arriba. Es decir, no es un laburante, un obrero al que le va mal, es un empresario importante el que le va mal. Es decir, esos a los que uno suponía que iban a mejorar su vida y que por ahí después iba a haber un derrame, si Dios quiere, tampoco está sucediendo eso. Porque a los tipos les subieron todos los costos, a la vez les abren las importaciones. Cuando los sectores van muy desparejos, ¿sí? un sector tiene mucha inflación y el otro tiene poca. Entonces, cuando vos vas a negociar salarios, le diste un 30% a un sector que subió un 160%, como el aceitero, y te lo paga de taquito. Y a otro le pedís que te suba un 30-35% y no pudo subir nada porque no vende nada. Entonces, eso es no saber de economía. Te puedo dar 3 datitos chiquitos. El Centro de Economía Política decía que el 80% de las medidas del gobierno beneficiaron básicamente al campo en detrimento de la construcción y de la industria. Sí. Después, lo que tiene que ver con la producción, la siembra este año aportó, incluso con lo que tenían retenido, solamente $1.000 millones, un 10% más o menos, más en el primer semestre que el año pasado. Ahora, cuando se siembre a fin de año, que vamos a ver cuánto se cosecha el año que viene, va a ser todo soja. Todo el país puede llegar a ser soja, maíz y trigo. Y por último, este primer semestre aumentó la salida de dólares de argentinos al exterior en un 96%. Y mucho, sin lugar a dudas, viene de ahí. Digo, a ver, se suponía que íbamos a tener lluvia de inversiones. Y se duplicó la cantidad de guita que se fue. Claro. Sí. Por eso a mí me sorprende eso, Roberto, justamente lo que hablábamos antes. Se lo preguntamos acá en el canal a Marco Lavagna. Si el país iba a terminar el primer año de Mauricio Macri con más inflación, con más desempleo, con más déficit fiscal, con más desocupación, con más deuda, con más pobreza, y son todos datos que tome los indicadores más cercanos al gobierno nacional, te dan que sí, que todo va a terminar así, que es una precisión de un cirujano A sueco. mí me parece que toda la estrategia política que tiene el gobierno es echarle la culpa al gobierno anterior. Sí, bueno, el gobierno anterior tuvo ¿cómo decir? Un periodo de gracia con ese argumento importante, pero vos venías, obviando la presidencia de Duhalde naturalmente, de un nivel de pobreza y un nivel de desempleo altísimo. La memoria corta de la población no es esa. La memoria corta de la población es consumo y vacaciones, no casa, pero sí tomar Nespresso en el departamento alquilado, digamos, como para graficarlo. Sí. El indicador que presentan los sindicalistas en la que desarrolla la UMED, de Víctor Santamaría, dijeron que para el decil de menores ingresos, la inflación de estos meses fue del 52.2%. Es alto. 10-15% más que para los más ricos. Una locura. Gracias, chicos. Nosotros nos vemos mañana. Se terminó el destape. Sigan en la continuidad de C5N. Nos vemos mañana a las 22:15. Acá, en C5N. Chao.